¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. Nuevamente un gusto volverlos a ver. Vamos a continuar con nuestra clase de Estrategias Internacionales. Y bueno, nos habíamos quedado un poco en la parte de adecuaciones de productos. Esta es nuestra clase 7. El producto dentro del planteamiento global de exportación, nos habíamos quedado en la adecuación del producto. Bueno, tenemos diferentes fases, ahí pueden checar en la lámina en la que nos quedamos, la clase anterior. Fue pues las fases en las que nosotros tenemos que empezar a adecuar el producto. El producto dentro de un planteamiento global de exportación pues tiene primero que identificar y medir las oportunidades que se ofrecen en mercados alternativos. Este potencial de mercado que tenemos, ingresos, hábitos, gustos, pues es importantísimo, ¿no? Habíamos hablado de la diferencia, por ejemplo, de los consumidores europeos contra los consumidores nacionales, ¿no? Esto es muy importante para poder verificar cómo voy a tener que empezar a adecuar el producto y cuántos productos pues, pienso vender, ¿no? Si habíamos hablado de Pace Food, por ejemplo, de la salsa mexicana, pues tal vez nosotros en Europa pues pensamos que vamos a tener que vender menos salsa que la salsa que nosotros exportamos a México, ¿no? Pues, obviamente en cantidad es mucho menor y tal vez allá en Europa pues no de un uso cotidiano, es para algún evento importante o para hacer alguna diferenciación entre la comida que tenemos todos los días. Sin embargo, en México, bueno, pues la salsa mexicana es casi un condimento diario. Entonces, eso es importante porque entonces eso me va a determinar mi potencial de ventas, ¿no? O sea, mi potencial de ventas, cuántos productos puedo realmente empezar a exportar y empezar a vender, ¿no? Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta para poder saber cuánto me cuesta la adecuación en términos también del volumen, ¿no? Si voy a adecuar solamente una pequeña producción o voy a adecuar una producción muy grande de este tipo de productos. Bueno, la fase 2 es la determinación de objetivos que la firma pretende alcanzar en un determinado tiempo y desarrollar una mezcla comercial que permita obtener estos objetivos. Y en la mezcla comercial, recordemos que tenemos la mezcla comercial de lo que nosotros llamamos como 4Ps, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer una mezcla diferencial inclusive por país, ¿no? O sea, imagínense que yo tengo aquí precio, plaza, promoción, producto, y voy a poner la última que es la S de servicio. Pero si yo voy a tener dos mercados, digamos, el mercado mexicano es uno, pero voy a tener el mercado, no sé, voy a poner Estados Unidos y voy a tener aquí el mercado, vamos a poner Asia, por ejemplo. Nosotros tendríamos que hacer una pequeña matriz en donde nosotros podemos empezar a determinar cuál es la diferenciación de la estrategia que yo tengo de la mezcla en cada país, ¿no? O sea, entonces, en México, pues yo lo puedo vender en un cierto precio, pero tal vez en Estados Unidos el precio sea un poco mayor y en Asia tal vez mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo voy a tener que tener en esta adecuación del precio, tengo que tomar en cuenta mi costo, no solamente el costo de producción, sino el costo de distribución, ¿no? E incluso el costo de la adecuación, porque tal vez si yo pienso vender menos producto, el etiquetado, pues a lo mejor aquí yo vendo mucho más producto en volumen, el número de etiquetas por economía de escala baja el precio, y aquí el número de etiquetas por economía de escala, porque son menos productos, me sube el precio de economía de escala. Entonces, evidentemente mi mezcla tiene que ser diferente. La plaza, aquí a lo mejor ya sé en dónde voy a vender el producto. Aquí pues, no es lo mismo, o sea, en Estados Unidos las tiendas de conveniencia, como las conocemos aquí nosotros en México, no son iguales, ¿no? Entonces tengo que cambiar tal vez el segmento de las tiendas. Y en Asia, bueno, pues completamente diferentes. Entonces tengo que ver qué tipo de tiendas son las que voy a llevar. ¿Qué tipo de promoción? Hablamos de los tipos, por ejemplo, de publicidad que vamos a hacer para uno u otro, dependiendo la organización. Recordemos aquí, por ejemplo, que habíamos hablado de la Pace Food, México, pues sabemos que es un dejo cultural muy importante, pero en otros países, en donde tal vez no lo sea la adecuación, incluso también de la promoción, también tienen tal vez una incidencia en el precio, en la plaza, ¿no?
En la parte del producto, bueno, pues también tendríamos que ver qué adecuaciones, ya vimos, envase, empaque, embalaje, etiqueta, y en la adecuación del servicio, ¿no? Si lo vamos a entregar en casa, si vamos a tener qué tipo de garantía, si vamos a tener un call center, el call center desde dónde les va a avisar. Entonces, tendríamos nosotros que hacer una mezcla por cada uno de los países a donde queremos ingresar. Es súper importante. Entonces, en mi fase 2 tengo que determinar ese tipo de objetivos que yo pretendo tener en cada uno de los países, ¿no? Y porque habrá en algunos lados en donde, pues tal vez, como yo quiero penetrar el mercado y me interesa, entonces tal vez voy a tener que bajar mi precio porque mi interés de objetivo es, pues, penetrar el mercado y tal vez, fíjense esto es bien interesante, ¿no? Voy a utilizar los colores rojo y negro, fíjense. A lo mejor yo digo, tengo números negros en México, o sea, aquí voy a ganar mucho dinero, pero como apenas voy a meter el producto en Asia, pues tal vez aquí lo voy a centavear, ¿no? Y me voy a ir a números rojos, pero porque me interesa mucho este mercado. Voy a sostener la inversión de este mercado con el rendimiento que yo tenga en México. Entonces, depende de los objetivos que yo quiera tenerlos, porque si no, esta no es mi intención y yo digo, no, espérame, yo no estoy para que México soporte el costo de Asia, yo lo que quiero es ganar dinero de Asia y que Asia sea también un mercado muy rentable. Bueno, entonces tendría que cambiar tal vez mis dinámicas de precio y otra dinámica de cosas de este lado para poderlo tener. Entonces depende del objetivo que yo traiga, es el tipo de adecuación que yo tengo que hacer, ¿no? Porque entonces sí tendría que empezar a ver cómo lo tengo que hacer, además de ver los competidores que tengo en el propio país. Entonces, sugerencia, cuando hagamos nosotros nuestra adecuación de producto, es muy importante que la mezcla que nosotros tenemos comercial de mercadotecnia la hagamos por cada uno de los países. Entonces es completamente lo necesario que tienen que hacer. O sea, no podemos plantear el mismo plan de trabajo que ya tenemos en México y solamente cambiarle fechas y lugares de entrega para ponerlo en otro país. La verdad es que no, tenemos que correr todo un estudio para determinar muy bien esos objetivos. Y bueno, la estrategia operativa, ¿cómo vamos a introducir conceptos concretos de la mezcla comercial, no? Ya habíamos hablado un poco de eso, la parte del presupuesto y los procedimientos operativos, ¿no? El procedimiento operativo es cómo hago llegar ese producto hasta el lugar en donde el consumidor va a tomar la decisión de compra o el lugar en donde el consumidor va a beneficiarse del producto. ¿Ok? Bueno. Habíamos hablado que para poder hacer todo este tipo de adecuaciones, pues contamos tal vez con un departamento de diseño y cada etapa de este proceso está relacionada a las otras y no está terminada hasta que no se complete el proceso total. Y ahí lo tenemos nosotros en su pantalla, tiene ahí, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es el potencial de mercado, cuánto es el número de personas a las que les puedo vender, el potencial de ventas de esas, cuántas realmente van a tomar la decisión de compra. Ojo, el potencial de mercado es uno, o sea, potencial de mercado es cuántas personas cumplen con las características de mi consumidor. Recordemos, características de mi consumidor, ¿cuáles son? Puede ser sexo, edad, nivel socioeconómico, que ya habíamos hablado, ¿no? Puede ser inclusive la religión, dependiendo del tipo de producto que yo vendo, ¿no? Si yo vendo Biblias, pues este es un punto súper importante. Entonces yo puedo empezar a determinar en cada país cuántas personas hay, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner México y aquí voy a poner Francia. Fíjense qué interesante. Por ejemplo, yo pienso vender, pongamos el ejemplo que yo pienso vender papilla para los bebés, ¿no? Papilla para los bebés. Bueno, pues tal vez en México mi potencial de ventas en términos de mujeres, de edad, de nivel y de religión, a lo mejor este punto no lo voy a tratar mucho, ¿no? Que en México no hay una religión que me impida, como lo existen con las religiones, por ejemplo, judías, en donde el producto tiene que ser un producto que le llaman kosher, ¿no? Los productos que le llaman kosher, en donde pues tiene que tener cierto visto bueno de la religión, ¿no? En México no lo hay, entonces bueno, no lo tenemos, no lo estoy tomando en cuenta. Pero por ejemplo,
Sexo, ¿cuántas mujeres hay en México con respecto a cuántas mujeres hay en Francia? ¿Cuántas personitas de edad tenemos en edad reproductiva? ¿Cuántas personitas tenemos en Francia? Les aseguro que aquí en México tenemos mucho más mujeres en edad reproductiva que en Francia. Y aquí tal vez el nivel socioeconómico no juega tanto un papel, sí puede jugar otra alternativa, ¿no? Que puede ser inclusive, bueno, pues el estilo de vida, ¿no? Aquí, pues las parejas en Francia, con la educación que tienen, ellos prefieren tener menos hijos y en México pretenden tener más hijos. Aunque, bueno, México está cambiando la curva, la pirámide poblacional, bueno. ¿En dónde podríamos nosotros decir que tenemos más mercado? Pues para el producto, que incluso ya les dije es el papilla para bebés, pues vamos a tener, evidentemente vamos a tener más mercado en México. Evidentemente. Entonces, el potencial de mercado lo vamos a medir primero por el número de personas que cumplen con las características del consumidor, pero no necesariamente toman la decisión de comprar el producto. El potencial de ventas es de todas estas personas que cumplen con las características del consumidor, ¿cuáles de ellas van a tomar la decisión de comprar el producto? ¿Cuántas? Entonces ya podemos hablar, bueno, pues de todos, digamos que aquí yo tengo 2 millones de habitantes, ¿no? En Francia voy a tener a lo mejor 500,000 habitantes. Pero aquí decimos que de estos 2 millones de habitantes que cumplen con estas características en edad, sexo, nivel socioeconómico y estilo de vida, decimos que de estas a lo mejor, bueno, pues un 70% puede tomar la decisión de comprar el producto. Incluso aquí ponemos otras marcas, ¿no? Hablando que hay la marca A, la marca B, la marca C. Bueno, en Francia, ¿cómo sería el asunto? Entonces decimos, bueno, pues en Francia, aunque cumplen con características del consumidor, tal vez ellos dicen, pues no, yo no voy a alimentar a mi bebé con una papilla de ese estilo. Entonces, a pesar de que hay 500,000 personas que cumplen con estas características, tal vez podemos decir que solamente el 15% puede tomar la decisión de comprar el producto. Entonces, fíjense qué cifras tan espeluznantes, ¿no? En México, 2 millones de personas cumplen con la característica del consumidor y el 70% puede hacerlo. Si sacamos la cifra, es el 70% de 2 millones, ¿no? Simplemente de porcentajes, aunque fueran 2 millones acá, el porcentaje aquí es mucho menor en Francia. Bueno, pues ahora hagámoslo en este tipo de cifras, pues este es mi potencial de ventas. Es decir, ¿cuántas personas, mi potencial de mercado es cuántas personas cumplen con las características del consumidor? Mi potencial de ventas es cuántas personas pueden tomar la decisión de compra del producto. ¿Ok? Una vez que ya tenemos estas cifras, si yo multiplicara estos 2 millones por esto, yo puedo saber cuántos productos voy a desplazar. Entonces ahora sí ya puedo yo determinar mi objetivo de mercado. Desplazar tantos productos. Luego entonces, si pienso desplazar ese número de productos, debo pensar en la logística de que esos productos estén en la tienda. Con eso hago mi mezcla comercial y después mi estrategia operativa. ¿Cuántas camionetas o qué tipo de vehículos debo ocupar para poner el producto ahí en el mercado? Y bueno, cada etapa de este proceso está relacionada a otras y no está determinada hasta que no se complete el proceso total. Y los valores establecidos son dinámicos, ya que cambian de acuerdo, lo vimos, a las circunstancias, país y todas las características del consumidor, ¿no? Entonces esto es muy importante que lo veamos. Bueno, también tenemos que controlar todas las operaciones. Para controlar las operaciones, el gerente de exportación recibe este feedback sobre los resultados de las acciones aplicadas. O sea, yo ya he hecho andar mi plan y de repente pues voy a recibir pues noticias de cómo me está yendo con el plan, ¿no? Si sigo teniendo producto o no tengo producto. Ya más adelante hablaré un poco acerca de un caso que tenemos, que se los quiero comentar, un caso de FAW, que todo el mundo conocemos. En México fue
un fracaso los automóviles chinos, y ya les platicaré por qué fue un fracaso. Ya lo veremos en otra cátedra, pero tendremos esa parte del FAW. Bueno, un cambio en las condiciones puede obligar a un cambio en la estrategia de exportación, y este cambio puede afectar la estimación del potencial de mercado, los objetivos de exportación o la mezcla comercial. Y bueno, con todo esto, pues yo ya puedo darles un parámetro de cómo tenemos que adecuar los productos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues las adecuaciones de producto. Primero, veamos las adecuaciones de producto, ¿no? La selección de productos para la exportación. Hay que determinar qué tipo de producto resultará provechoso para llevar a mercados exteriores. Este constituye uno de los problemas más importantes y complejos a los que se enfrenta la dirección, ¿no? Voy a borrar esto. Entonces, lo primero, ver qué tipo de producto puede o no funcionar en otros mercados, ¿no? Y tenemos de todo, dependiendo del tipo de cosas que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, ahí en la lámina ustedes pueden ver factores externos o internos, características y presentación, especificaciones, control y calidad de producto. Bueno, fíjense, yo les voy a mostrar algo bien interesante. Por ejemplo, acá lo tengo. Los voy a acercar a la cámara. Este que ven aquí, por ejemplo, es un producto mexicano, hecho por una compañía que está a su etiqueta. Y bueno, ellos decidieron hacer estos productos que se llaman clonitos, ¿no? Son clones. Este es mi clonito, es mi clon. Son muñecos personalizados, es decir, tú mandas una fotografía de frente y de perfil, y ellos te arman el muñequito, pues como tú, ¿no? Este es mi clonito. Bueno, para el caso de México, en términos de los factores que nosotros tenemos, pues tal vez este producto, pues es un producto que puede estar pues adecuado a que nosotros, los mexicanos, nos burlamos de nosotros mismos. Está totalmente aceptado para nuestro mercado. La conformidad del producto, es decir, acá está su etiqueta, ¿no? Pero la conformidad del producto, el material y todo lo demás, bueno, pues son materiales que tal vez en México pues los tenemos adecuados y no tenemos ningún problema. Pero para el caso de otros países, pues esto podría resultar un insulto, ¿no? O sea, imaginemos que yo quisiera exportar este tipo de productos, que yo lo quisiera exportar para el caso de productos en Arabia, por ejemplo. No, bueno, la gente diría que nos estamos pitorreando de ellos y diría que estamos en contra de todo eso, ¿no? Habría algunas otras personas que dirían, oye, esto es caso de una brujería, ¿no? O sea, te quieren hacer un clon para después hacerte una maldad, ¿no? Entonces, tenemos muy bien que ver cuáles son los factores que tenemos, las características de la presentación, cómo lo presentamos. Por ejemplo, este producto viene en este envase, por ejemplo, y este es el embalaje que tiene. Te dan un certificado, acá está el certificado, te lo ponen, y entonces el producto viene así. Este es el envase con su embalaje, su etiqueta, y así es como te lo mandan. Entonces tú lo compras por internet, mandas las fotos por internet y no hay una tienda en donde te lo pongan, pues por internet te lo mandan y tú ya lo tienes. Entonces quiero que veamos que esto es importante en términos de cómo lo vamos a presentar, cuáles son las especificaciones para la exportación, cómo vamos a controlar la calidad del producto, pero importante, cómo se va a adecuar a la cultura de la gente que tenemos en otros países, ¿no? Entonces, aquí vamos a platicar un poco del diseño de envolturas y envases, ¿no? En mercados internacionales se debe considerar los siguientes aspectos en las envolturas: la protección del producto y la información de uso, contenido y forma y extracción, etcétera. Ahora, nada más se los pongo así, digo, para que lo podamos ver. Voy a volver a sacar mi producto y les voy a enseñar la etiqueta. Quiero que veamos la etiqueta. Fíjense, ya se los voy a acercar. Voy a voltear la etiqueta para que la vean. No trae nada. ¿Se fijan? No trae ningún otro tipo de etiqueta o ninguna otra cosa.
porque no hay una especificación en México para este tipo de productos. Pero si este producto lo quisiera yo vender en otro país, pues tal vez sí yo necesitaría de otro tipo de especificaciones técnicas que deban venir, aunque lo compre yo por internet. Entonces, es importante ver que podamos saber cuáles son las normas. En México, lo podemos ver a través de la norma oficial mexicana. ¿Cuáles son las normas que tenemos para etiquetado, envasado, empaquetado, ¿no? Conservación, transportación y bla, bla, bla? Entonces, estas no las pierdan de vista. Bueno, en cada país tiene su tipo de normas. Dependiendo del país a donde van, ustedes tienen que ir a consultar el tipo de normas que estén adecuadas a las envolturas y envases que nosotros tenemos. Dentro de las adecuaciones del producto también tenemos que ver los requisitos legales internacionales, ¿no? Tenemos que describir qué materias primas tienen, el peso neto del producto, impreso de forma visible en el panel frontal de los envases y envolturas, y no ilustrar los envases con figuras que puedan engañar al consumidor respecto al contenido, ¿no? Importantísimo. O sea, la clase anterior estábamos hablando del size impression, ¿no? Bueno, pues una cosa es el size impression, o sea, el tamaño a veces puede impresionar, pero es importante que no engañemos. O sea, si mi producto aparenta ser más grande, yo tengo que poner el mismo estilo de producto para... Perdón, debo poner el mismo estilo de producto para, el mismo peso que debe tener. Si yo trato de engañar solamente por la forma, trato de engañar todo, ahí podemos tener un problema muy grande. Entonces, no engañar, hay que decir la verdad, y si contiene muy poco producto, hay que ponerlo. Y en las partes donde son aspectos nutrimentales, hay que ponerlo tal cual. ¿Qué otro tipo de adecuaciones tenemos? Pues el vehículo publicitario. No necesariamente un buen producto con un magnífico envase y envoltura y con la aceptación del mercado nacional es aceptado en el extranjero. Y lo dijimos en el caso del DIP, hay que ver cómo vamos a comunicar los beneficios del producto y cómo vamos a comunicar para que la gente lo pueda ocupar. Eso es muy importante en el vehículo publicitario. Y bueno, se requiere un estudio desde el punto de vista legal y comercial en cada país. No siempre podrá conservar los mismos diseños y colores, ya que los colores simbolizan cosas distintas para diferentes pueblos. Y ahí en la imagen les puse la imagen de una religión budista, ¿no? Bueno, el uso de colores, por ejemplo, para nosotros en México está muy, muy adecuado. Nosotros vemos de repente que asistimos a un funeral y toda la gente pues va vestida de negro. Si nosotros estuviéramos en Asia y asistiéramos a un funeral en Asia, veríamos que para ellos, en un funeral, vestir de negro es de mal gusto, porque para ellos la conceptualización del funeral es vestir en blanco. Entonces, tenemos que tener muy conocidos los códigos de conducta y de cultura en cada país. No podemos o no pretendemos utilizar el mismo código. Entonces, tenemos que tener una muy buena radiografía y algo bien interesante. Yo les decía que cuando estuve yo ahí en la Universidad de Texas y estuvimos trabajando con Pace Food, pues parte de la chamba que nos ponían nosotros, nos decían, ustedes son mexicanos, díganos en qué está fallando nuestro producto en México. Entonces, sí es importante que hagamos contacto con gente de esos países y que nos asesore en cómo ven el producto y que hagamos este pequeño estudio de mercado, porque de esta manera nos va a garantizar que nosotros no seamos agresivos con ellos, ¿no? Que no sientan que nos estamos burlando, que estemos adecuados a sus culturas, que estemos adecuados a sus gustos y que, bueno, pues que el producto realmente pueda tener un desplazamiento en lugar de tener problemas, ¿no? Entonces es muy importante, porque ustedes lo han visto, ¿no? Ahora hasta inclusive hay algunos ingleses que han hecho algunas caricaturas de algunas personas en Medio Oriente y bueno,
los están buscando en Medio Oriente para matarlos, o sea, están causando incluso hasta problemas, ¿no? Entonces, bueno, te quitan mucho cuidado en eso. El trabajo artístico de los envases y las envolturas debe ser de una simplicidad técnica y reflejar el ambiente extranjero, ¿no? Ya lo saben, desde colores hasta todos los simbolismos que sean necesarios para ellos. Al traducirse al lenguaje de los países importadores, hay que tener cuidado con los requerimientos legales que más afecten su inducción, como son la descripción de ingredientes, peso específico, medidas usuales para el país importador. Es muy importante, ¿no? O sea, hay países en donde la medida es la onza, la medida es la libra, la medida es otra. No necesariamente, ¿no? Lo podemos ver muy específicamente en Inglaterra. Es muy chistoso que ellos, pues todo lo están midiendo no por un sistema decimal común que nosotros tenemos, ¿no? Ellos lo miden por onzas, lo miden por yardas, y pues nosotros, si nosotros tratamos de meter un producto, pues lo vamos a tener que meter en los pesos específicos de esas áreas, ¿no? Y describir muy bien los ingredientes. Importante que sean descripciones que estén adecuadas a sus normas oficiales mexicanas. Y una traducción literal de un idioma a otro desorientan al consumidor, lo que ya habíamos platicado en la clase anterior del pump up, ¿se acuerdan? Que estábamos viendo toda esa parte. Y una fórmula sería combinar a quien conoce perfectamente el producto y a otro que conozca y domine el idioma extranjero. Y yo les diría, no solamente al que conozca y domine el idioma extranjero, sino tomar a una persona de ese país y pedirle que nos critique el producto. Eso es lo mejor que podemos hacer. Bueno, al traducirse al lenguaje de los países importadores, hay que tener cuidado con los requerimientos legales que más afectan su introducción, como son la descripción de ingredientes, el peso específico de las medidas usuales del importador, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, por eso les puse ahí esta imagen de un rompecabezas, porque tenemos que armar un rompecabezas con cada una de esas variables, para que nos quede perfecto la estrategia que nosotros hagamos a otro país. Y bueno, esto va junto con el cambio cultural, ¿no? Es el cambio cultural, y ahí en la gráfica, pues yo les estoy poniendo dentro del cambio cultural en la lámina, ustedes pueden ver, por ejemplo, la cultura en dónde empieza, ¿no? ¿Qué cosas son las que prevalecen en la cultura, ¿no? Y estamos poniendo diferentes tipos de identidades culturales, ¿no? Por ejemplo, estamos poniendo que la religión, por ejemplo, es una parte importante en la parte de la visualización inclusive de los productos. Fíjense qué chistoso. En México, por ejemplo, nuestra cultura es una cultura bien interesante de pedir. Nosotros estamos orientados al pedir. Y el 12 de diciembre, ustedes pueden ver en televisión cómo se llenan la Basílica de Guadalupe, porque mucha gente viene a peregrinar y vienen a pedirle a la Virgen o agradecerle que la Virgen les ha concedido algún milagro. Bueno, en otras culturas no hay una cultura de pedir, sino una cultura de dar. El ejemplo, por ejemplo, en Asia, ¿sí? O el ejemplo de las religiones en Europa, es donde la gente no va a pedir, sino ellos van y dicen: yo te ofrezco el trabajo de cada día a ti, mi Dios, ¿no? Entonces, dice, qué chistoso, mientras alguien dice: yo espero que me concedas un milagrito y me puedo quedar sentado esperando a que me lo concedas, en otros países yo te ofrezco mi trabajo del día de hoy y por eso trabajo mucho, porque es parte del ofrecimiento que te doy a ti. Entonces, esa parte de pensamiento hace que cuando nosotros queramos vender un producto, pues tengamos que adecuarnos a esa manera de pensar. Aquí en México somos un país que la religión nos ha dicho que por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Somos culpables de muchas cosas y nosotros así nos sentimos, ¿no? Nos han dicho que el ser modesto, y por eso tenemos frases muy, muy trilladas, ¿no? De te invito a mi pobre casa, ¿no? Y la gente, es la cultura del mexicano. O sea, no está muy, les diré, a diferencia de lo que hay en otros países, ¿no? En donde, bueno, pues hay una cultura de orgullo
sobre lo que yo hago y lo que yo soy y de superioridad, ¿no? Entonces, eso raya en esta parte. Entonces, la cultura se compone de diferentes tipos de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas con las que se compone? Pues del arte, de la ciencia, se compone también digámoslo así, del lenguaje, y mucho tiene que ver la religión. Y bueno, partiendo de este punto de vista, entonces ya nosotros podemos empezar a entender que si existen diferencias culturales entre los productos, pues también existen diferencias en los entornos políticos y en el marketing global. O sea, el entorno político es muy importante para que nosotros podamos determinar cómo poder introducir productos a los mercados. Y aquí, pues se han hecho esfuerzos interesantes en los países para poder manejar este entorno político y la mercadotecnia global. Bueno, pues hay muchos sistemas de gobierno, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, pues ahí ejemplificamos algunos, ¿no? Aquellos sistemas de gobierno que pueden ser lo que nosotros entendemos como sistemas capitalistas, ¿no? Hay sistemas que son de orden socialista, y hay algunos sistemas que a veces no logramos entender, ¿no? Los sistemas chinos, por ejemplo, que los puse ahí como alguno de los ejemplos, son sistemas que a veces no logramos entender porque decimos, oye, es un sistema de vida comunista, socialista, y sin embargo son de los países de más alta exportación, ¿no? Son países que llegan a vender productos prácticamente en toda la orbe, y pues que compiten en mercados internacionales con países muy grandes y con empresas muy grandes, ¿no? Yo les hablaba del caso de FAO, que después veremos, pero aquí nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que es muy importante la incidencia del sistema de gobierno, porque entonces es cuando nosotros podemos determinar cómo podemos desplazar un producto dependiendo también el sistema de gobierno que tenemos, ¿no? O sea, es interesante. Hablaremos aquí, por ejemplo, de todos los acuerdos o impactos comerciales que tienen los TLCs, ¿no? ¿Cuál ha sido la apertura comercial de los TLCs, los tratados de libre comercio? Bueno, pues en el mundo ha habido una dinámica muy grande, y ahí lo pueden ver en estas gráficas, de los acuerdos comerciales que se han creado en todo el mundo. Y tenemos muchos bloques, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, los bloques con Estados Unidos, los bloques con Mercosur, los bloques con Europa y los países andinos. Los bloques son diferentes tipos de bloques, o con la Unión Europea, ¿no? El que puede ser Alemania, Austria, Bélgica, o sea, dependiendo el tipo de apertura comercial o impacto que tienen. Bueno, ahí les puedo poner, por ejemplo, un corte de algunos tratados comerciales que se tienen en todo el país. Entonces en todos los países. Entonces ahí con esa gráfica podemos entender muy bien cómo tienen este impacto los TLCs dependiendo de donde yo quiero estar. Si mi país ha firmado tratados de libre comercio, es en dos grandes vertientes, ¿no? Un tratado de libre comercio lo que hace es elimina una barrera de impuestos. Desde yo tengo un tratado, este es México y este es Estados Unidos, y si estos países firman un tratado de libre comercio y yo, empresario, tengo operaciones aquí, mis operaciones y mi, digamos, mercado está en México y yo quiero exportar, entonces aquí van a eliminar costos y barreras arancelarias, se eliminan. Pero yo entonces tengo la oportunidad de empezar a vender en Estados Unidos mis productos. Voy a poder ampliar mi mercado. Pero ojo, los Estados Unidos, las empresas en Estados Unidos tienen esta misma oportunidad. Ellos también tienen su operación y su mercado, pero ellos también pueden llegar acá, también van a eliminar este costo, y entonces ellos van a poder también empezar a operar en mi país. Por lo cual, si yo operaba aquí, pues yo puedo ser eliminado de aquí. Esto es algo muy importante, es un punto muy importante que tenemos que entender. Por eso debemos
saber con qué país estamos firmando, porque pues, de alguna otra manera me pueden estar quitando mi mercado acá y yo debo empezar a aprovechar esto para poder empezar a crecer. Entonces, hoy veamos que las barreras o los aranceles o el comercio está muy ligado no solamente al territorio, sino al entorno político que nosotros tenemos en cada país, ¿no? Entonces, en este examen de entorno global, pues vamos a ver que hay estas economías, hay una estructura industrial del país, hay economías que nosotros le podemos conocer como economías de subsistencia, economías industriales, economías exportadoras de materias primas, economías en proceso de industrialización y cómo se distribuye el ingreso. Bueno, nosotros estamos en nuestra estructura industrial del país, México, está considerado como una economía de subsistencia y un poco exportadora de materias primas. Y nuestra materia prima de exportación más grande es el petróleo. Definitivamente no somos hoy un país con una economía en proceso de industrialización, quisiéramos que así fuera y que estuviéramos así considerados, pero tampoco somos una economía industrial y lo podemos ver con todo, ¿no? O sea, con todo. El micrófono que traigo aquí puesto, quisiera yo decirles que ojalá y fuera tecnología 100% mexicana, no lo es, ¿no? El esquema o las computadoras con las que se están transmitiendo esta plática con ustedes, me encantaría decirles que fuera toda la fibra óptica y todos los cables que se están haciendo y todos los aparatos por donde pasa toda esta serie, pues que fueran mexicanos. Definitivamente, si les dijera las marcas, no son marcas nacionales. Entonces, son economías industriales las que nos venden los aparatos y nosotros los ocupamos para poder producir. Entonces, dependemos de esa industria para poderlo hacer y ese es un problema muy grande. Entonces, bueno, estos son los factores de entorno económico que tenemos. Y esto nos traza, pues, algunas actitudes, ¿no?, que nosotros podamos tener. Déjenme, voy a regresarle a la... ¿Puedes regresar? Gracias. A esa mera. Por ejemplo, estos son los factores del entorno político legal. Las actitudes hacia las compras internacionales, la burocracia gubernamental, la estabilidad política y la regulación monetaria. Estos factores, sí quiero que se la aprendan muy bien, porque es precisamente cómo nos va a caracterizar en cada país, ¿no? Por ejemplo, les dijimos actitudes hacia las compras internacionales. Japón. Japón es un país que para poder firmar un tratado internacional es dificilísimo que lo haya hecho, porque los japoneses son muy nacionalistas. Ellos dicen, si voy a consumir un producto, tiene que ser un producto hecho por el japonés. Entonces, ellos defienden su mercado. Fíjense qué chistoso, la actitud del mexicano hacia un producto japonés es, si el producto está hecho en Japón, está bien hecho, y si es un producto mexicano, es un producto chafa. Entonces, nosotros preferimos comprar un producto japonés a comprar un producto mexicano. Y los japoneses prefieren también comprar un producto japonés a comprar un producto mexicano. Y luego entonces, pues el producto mexicano no tiene penetración. Y estoy hablando inclusive de materias primas, ¿eh? Fíjense, acá voy a hacer una cosa bien interesante. En Japón, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, Japón, que es una pequeña islita, comparado con lo que es todo nuestro país, que es enormemente, mucho más grande que Japón. Bueno, Japón explotó con una bomba, y lo sabemos, con una bomba atómica, y aparentemente pues no se iban a levantar, pues, era un país en donde ya le habían destrozado con la bomba atómica 2 ciudades importantes y que pues pretendían que el país no pudiera avanzar más, ¿no? Bueno, pues, fíjense qué interesante. La bomba llega, explota, el país aparentemente empieza en una crisis y el gobierno japonés
porque creo que también ustedes lo vieron hace poco cuando estuvo el maremoto en Japón. Nosotros, mexicanos, queríamos enviar ayuda a Japón y Japón no, incluso el presidente de Japón salió en las noticias, él llegó y dijo, señores, muchas gracias por el apoyo que le quieren dar a los japoneses, pero Japón no acepta la ayuda del exterior. O sea, fíjense el orgullo con el que los japoneses se están moviendo, ¿no? O sea, para ellos es orgulloso el poder trabajar. Y eso mismo sucedió. No aceptaron ellos, una vez que el país fue destrozado, no aceptaron ellos ayuda de los demás países. Y ellos dijeron algo bien interesante. El gobierno japonés agarró y dijo, el alimento principal del japonés es el arroz. Si queremos que los japoneses puedan subsistir y podamos crecer, estamos basados en el cultivo del arroz. Japón tiene dos opciones: comprar el arroz a otro país, porque acuérdense que estaban destrozados, o cultivar su propio arroz. Pero aquí el problema de poderlo cultivar es de que pues, les hacía falta gente, dinero para poder cultivar la proporción que ellos necesitaban. Y aquí pues es mucho más fácil, pues estiras la mano, pides una deuda, ya te estiras la mano, pides dinero y a través de un crédito pues te regalan el arroz, ¿no? No te lo regalan, tienes una deuda. ¿Estamos? El programa de Japón para salir de esto fue, oye, pues vamos a decirle a la población, al pueblo, que si el pueblo cultiva arroz y el mismo pueblo se lo vende al gobierno japonés, digamos a la CONASUPO japonesa, a la CONASUPO de Japón, si el mismo gobierno se lo vende a la CONASUPO del Japón, dice la CONASUPO de Japón, lo voy a pagar a 2 veces el precio internacional. Voy a pagarlo a 2 veces el precio internacional. Pues inmediatamente los japoneses vieron que había aquí una oportunidad de negocio. Cultivo arroz y se lo vendo al gobierno y el gobierno me paga. Y el gobierno dice, en lugar de yo tener una deuda externa, este dinero se lo pago a los japoneses. Y entonces los japoneses, ¿qué creen que hacían con ese dinero? Con ese excedente de dinero. Compraban. Cuando yo tengo mucho más dinero en mi cartera, pues tengo la posibilidad de gastar mi dinero en otras cosas que yo necesito, más allá de solamente el arroz, porque el arroz ya lo cultivé yo. Entonces ya puedo empezar a comprar otro tipo de cosas. Y con eso es con lo que podemos empezarle a girar la maquinaria del país y estamos teniendo un retorno del dinero. Fíjense qué interesante. Voy a pagar el doble, sí, pero ese dinero ¿en dónde se va a quedar? En mi mismo país. ¿Y qué va a pasar con ese dinero? Pues vamos a empezar a girarlo en el mismo país, porque los campesinos japoneses no iban a sacar ese dinero y lo iban a mandar a Suiza. Los campesinos japoneses iban a empezar a comprar productos para poder salir de la crisis, lo que les había
tirado la bomba nuclear, ¿no? Pues, ¿qué es lo que iban a empezar a hacer? Pues ellos tenían que empezar a comprar materiales para sus casas, ropa para sus hijos. ¿Sí me explicó? Vean esa mentalidad. A diferencia de México. ¿Qué pasa en México? ¿Qué hacen nuestros gobiernos? Pues vamos a endeudarnos, vamos a comprar el huevo, la leche o el maíz en otro país, vamos a regalarlo a través de un programa asistencialista, y una vez que ya lo hayamos regalado, pues la gente se va a sentir feliz. Pero la gente hizo equipo con el gobierno, no, solamente recibió el producto, se comieron el producto, lo transformaron, y con lo que transformaron, con eso no pagamos la deuda. Es la diferencia. Aquí hay una acción tangible en Japón y en México no la hay, pero esa es cultura, esa es una estructura de gobierno, y eso mismo ha hecho que tengamos nosotros estructuras de gobierno diferenciales, y por eso cuando tenemos que empezar a hacer negocios, tenemos que ver por qué este país, qué actitudes tiene hacia las compras internacionales, cuál es el tipo de burocracia gubernamental que manejan, ¿no? ¿Cuántos papeleos? En México, simplemente para poder abrir una empresa, y bueno, ya hoy tenemos esquemas más light, pero los informes dicen que son más de 70 trámites para poder abrir una empresa. Entonces, imagínense, si ustedes quieren abrir una empresa en México, van a tener que lidiar con 70 trámites. Bueno, van a ustedes a Europa y no son más de 8 trámites para poder abrir una empresa. La regulación monetaria, ¿no? Y la estabilidad política. En México, desgraciadamente, no tenemos una estabilidad política. Entonces, podemos empezar a ver todo este tipo de puntos, ¿no? No hay una regulación monetaria, el país está desestabilizado, porque la actitud de la compra internacional es mala, la burocracia gubernamental, la estabilidad política. Entonces tenemos que ver estos 4 factores al país al que quiero llegar. ¿Cómo son sus actitudes hacia las compras internacionales? ¿Cómo es su esquema de burocracia gubernamental? ¿Cómo es estabilidad política? ¿Y cómo es su regulación monetaria? Yo les propongo que ustedes hagan un pequeño estudio, el producto que ustedes tengan, con el producto que ustedes trabajen, y ustedes llenen estos 4 puntos, y entonces digan cuáles son las actitudes para esto, la burocracia, la regulación y la estabilidad política. Les estaremos subiendo los papeles de trabajo al sitio de internet para que ustedes tengan actividades y puedan complementar esto que estamos viendo, ¿no? Para cualquier otra cosa, estamos aquí para poderles ayudar y asesorar. Muchas gracias por haber participado en nuestra clase y nos vemos la siguiente emisión en el Colegio de Empresarios. Muchas gracias.